Solo un imbécil repara vehículos sin cargo para esos militares ancianos, se burló un vecino cercano. El técnico de automóviles permaneció en silencio, simplemente asegurando el último tornillo. 6 semanas después, el secretario de Defensa apareció ante su establecimiento acompañado de un equipo de televisión. ¿Qué tipo de evento extraordinario había engendrado este tácito acto de bondad? Lucas Herrero se limpió la grasa de sus manos curtidas mientras observaba su pequeño taller de reparación de coches. A los 44 años, las arrugas alrededor de sus ojos se habían acentuado tras muchos años de examinar de cerca motores bajo el sol de Almería. Su taller en el Ejido no era lujoso, solo 3 boxes de servicio, herramientas estándar y una pequeña sala de espera con un café que solía estar demasiado cargado. Sin embargo, le pertenecía. Tras 12 años como mecánico en la Armada, este establecimiento simbolizaba todo por lo que se había esforzado. Una fotografía desvaída se exhibía junto a la caja registradora, el padre de Lucas con su uniforme de gala de la Armada, su expresión seria, pero llena de orgullo. El suboficial mayor Jaime Herrero había perecido durante una misión en 1978 cuando Lucas apenas tenía 3 años. Lucas había emulado a su padre, alistándose tras finalizar el bachillerato y sirviendo en portaaviones hasta que una lesión de rodilla lo obligó a regresar a la vida civil. Actualmente, Lucas gestionaba Automóviles Herrero con discreta competencia. Rara vez hablaba de su servicio militar, pero otros veteranos identificaban la exactitud militar en la disposición de sus herramientas y la forma en que se erguía ligeramente en atención cuando sonaba el himno nacional en su pequeña radio. Un martes por la tarde, un anciano en un Chevrolet destartalado entró en el local. Lucas reconoció al instante la matrícula de veterano, época de Vietnam, Infantería de Marina. El hombre, presentándose como Francisco Velasco, explicó que la transmisión de su vehículo funcionaba muy mal. No he acumulado mucho este mes, dijo Francisco, con la mirada baja. La pensión de la Seguridad Social no da para mucho estos días. Quizás podría simplemente averiguar el problema, y puedo volver cuando pueda permitirme las reparaciones. Lucas inspeccionó el automóvil, descubriendo que la transmisión requería una restauración extensa. El coste superaría los 1.200 euros, dinero que Francisco claramente no tenía. Sin comentarios, Lucas comenzó a desmontar la transmisión. 6 horas después, al regreso de Francisco, Lucas simplemente le entregó las llaves. Todo listo, declaró. ¿Cuánto le debo?, inquirió Francisco, buscando su desgastada cartera. Lucas negó con la cabeza. Sin cargo para veteranos. Gracias por su servicio. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas. Hijo, no puedo aceptar esto. Deben haber sido muchas horas de trabajo. Ya ha pagado, respondió Lucas en voz baja. Hace mucho tiempo. Esa noche, Lucas elaboró un pequeño aviso escrito a mano y lo colocó junto al mostrador de recepción, veteranos, sin cargo. Gracias por su servicio. La información circuló rápidamente entre los círculos de veteranos de El Ejido. En poco tiempo, exmilitares comenzaron a llegar con una variedad de problemas automotrices, algunos triviales, otros que requerían días de trabajo. Lucas atendió cada caso sin objeciones, trabajando con frecuencia hasta altas horas de la noche. No todos valoraron la política de Lucas. Ricardo Domínguez, propietario del taller de automóviles situado a 3 manzanas, comenzó a informar a los clientes: Herrero solo lo hace para obtener reconocimiento público. Nadie presta servicios de forma gratuita a menos que esté ganando algo con ello. El vecino de Lucas, Timoteo Barroso, se rió abiertamente cuando se enteró de las reparaciones gratuitas. Solo un imbécil repara vehículos sin cargo para esos militares ancianos. Ya reciben ayuda gubernamental. Simplemente te están manipulando, Herrero. Incluso el cuñado de Lucas, durante una comida dominical, expresó su aprensión. Lucas, debes considerar a Sara y los niños. Es probable que esta generosidad te lleve a la ruina financiera. Lucas simplemente sonrió. Pasando el puré de patatas. Estoy en deuda con esos hombres y mujeres mucho más de lo que ellos jamás lo estarán conmigo. Con el paso de las semanas, el contable de Lucas destacó el hecho evidente: el trabajo no remunerado estaba disminuyendo considerablemente sus ganancias. Algunos meses, apenas lograba cubrir sus gastos. Quizás restríngelo a un solo día por semana, propuso el contable. Lucas reflexionó sobre esto durante un breve instante antes de negar con la cabeza.
Ciertas obligaciones no pueden saldarse según un horario, afirmó. Quienes son amables a menudo soportan la mayor carga, pero a veces es el único camino que comprenden. Permanece con nosotros para conocer las experiencias posteriores de Lucas. Un jueves por la tarde húmedo, una vieja camioneta Ford F-150, con la pintura azul desvaída y óxido evidente alrededor de los pasos de rueda, entró en Automóviles Herrero. El conductor, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y porte militar, se presentó como Ernesto Ramírez. Se movía con una discernible falta de facilidad, su brazo derecho marcado por una larga cicatriz que iba desde la muñeca hasta el codo. La transmisión está emitiendo un sonido, aclaró Ernesto, con voz áspera. Escuché que podrías ayudar. Lucas asintió, observando la gorra de veterano que llevaba Ernesto. Permítame inspeccionarlo. Mientras Ernesto completaba los formularios necesarios, Lucas notó su tarjeta de identificación militar visible en su cartera, vieja, pero meticulosamente conservada en un protector de plástico. El vistazo fue fugaz, pero Lucas identificó emblemas que significaban servicio tanto en Irak como en Afganistán, una distinción inusual para alguien de la edad de Ernesto. Lo necesitaré para el lunes, si es posible, dijo Ernesto. Todavía trabajo como guardia de seguridad 3 noches a la semana. Lucas le garantizó que la camioneta estaría preparada. Después de que Ernesto se marchara, Lucas descubrió que el problema de la transmisión era crítico, una revisión completa que requería componentes costosos. No obstante, organizó la entrega al día siguiente de todas las piezas necesarias y comenzó el trabajo. Cuando Ernesto regresó el lunes por la mañana, la camioneta estaba lista. Como los anteriores, intentó pagar. Y como con los otros, Lucas se negó. Su dinero no se acepta aquí, señor, dijo Lucas, entregándole las llaves. Ernesto observó a Lucas durante un largo momento. ¿Estuviste en la Armada?, inquirió. ¿12 años como mecánico de aeronaves? Ernesto asintió, luego metió la mano en el bolsillo y puso algo en el mostrador de Lucas, una moneda de desafío, del tipo que los militares entregan como símbolo de estima. Esta en particular mostraba el emblema de una unidad de operaciones especiales. No eres consciente de la trascendencia de lo que has encontrado aquí, dijo Ernesto en voz baja antes de marcharse. Esa misma semana, los rumores comenzaron a extenderse por el ejido. Ricardo Domínguez, del taller rival, empezó a informar a los clientes que Lucas estaba explotando a los veteranos con fines de marketing. Repara sus vehículos sin cargo y luego cobra de más a todos los demás para compensar, alegó Ricardo. Aunque las tarifas de Lucas seguían siendo de las más razonables de la zona, un comentarista de negocios local cuestionó las intenciones de Lucas en línea. ¿Está Herrero aprovechando el patriotismo para obtener beneficios económicos? Fuentes sugieren que sus actividades benéficas son simplemente una tapadera para deducciones fiscales. Lucas no prestó atención a los chismes, pero su impacto fue innegable. Varios clientes habituales dejaron de visitarlo. En la ferretería, las conversaciones se detenían cuando Lucas entraba. Durante el partido de béisbol de su hijo, algunos padres se apartaron cuando se sentó en las gradas. Héroe autoproclamado, murmuró un padre, lo suficientemente audible como para ser percibido. Sara, la esposa de Lucas desde hacía 15 años, comenzó a recoger el correo antes de que Lucas pudiera acceder a él, interceptando las infrecuentes cartas anónimas que lo tildaban de falso patriota o insinuaban que su servicio militar había sido exagerado. Quizás quita el cartel durante un tiempo, propuso Sara una noche mientras estaban sentados a la mesa de la cocina examinando facturas. Simplemente hasta que esta situación se calme. Lucas negó con la cabeza. Eso sería admitir que tienen razón. La presión financiera se intensificó. Lucas se vio obligado a despedir a su ayudante a tiempo parcial. Posteriormente, comenzó a vender parte de su equipo especializado para cubrir los gastos de alquiler del taller. Consiguió una segunda hipoteca sobre su modesta vivienda, pero le dijo a Sara que era simplemente una refinanciación para obtener un tipo de interés más favorable. Una noche, el teléfono de Lucas vibró con un mensaje de texto de Ernesto Ramírez: no eres consciente del corazón de quien has tocado. Simplemente persiste. El enigmático mensaje desconcertó a Lucas. Una semana después, recibió una llamada telefónica de un número desconocido con prefijo de Madrid. Al contestar, hubo un breve silencio, seguido de un mensaje conciso: continúa con tus acciones actuales. Estamos observando.
La persona que llamó colgó antes de que Lucas pudiera responder. Estas peculiares comunicaciones podrían haber ofrecido a Lucas algo de optimismo, pero se vieron eclipsadas por una creciente animosidad. Una mañana, llegó al taller y descubrió la luna delantera rota, con pintura roja en aerosol desfigurando el cristal restante, falso héroe. Sara le imploró que contactara a las autoridades, pero Lucas se negó. Presentar una denuncia no alterará las perspectivas, afirmó, limpiando los cristales rotos. Reanudó el negocio al día siguiente como si nada hubiera ocurrido. El acto de vandalismo, sin embargo, pareció significar un momento crucial. Clientes habituales que se habían distanciado comenzaron a reaparecer, algunos expresando pesar por su ausencia. Unos cuantos veteranos organizaron una reunión de fin de semana en el taller, ofreciendo café y rosquillas y ayudando a Lucas a reemplazar la luna. Sin embargo, estos pequeños actos de bondad no podían contrarrestar el perjuicio financiero. Lucas revisó sus registros financieros tarde una noche, concluyendo que le quedaban quizás 2 meses antes de verse obligado a cerrar el taller permanentemente. Aún no se lo había dicho a Sara, incapaz de confesarse que los ahorros de su vida se habían agotado, que su futuro se había puesto en peligro por sus principios. Mientras aseguraba el local esa noche, Lucas se detuvo junto a la camioneta de Ernesto, que había regresado con otro problema, un fallo en la bomba de combustible que Lucas aún no había tenido tiempo de solucionar. Pasó la mano por el capó desvaído, preguntándose si, de hecho, era un necio. Quizás tengan razón, murmuró al taller desierto. Si sigues creyendo que los pequeños actos pueden transformar el mundo entero, escribe ESP. Lucas llegó a su taller más temprano de lo habitual ese martes por la mañana. El banco había llamado la noche anterior, su solicitud de prórroga del préstamo había sido denegada. Necesitaba empezar a averiguar cómo vender la maquinaria, cómo informar a sus empleados de que pronto se quedarían sin trabajo, cómo decirle a Sara que sus fondos de jubilación se habían agotado. La cafetera borboteaba mientras Lucas contemplaba los libros de cuentas, las cifras obstinadamente inalteradas por muchas veces que las recalculase. Afuera, el ejido se desperezaba, la churrería de enfrente estaba levantando su persiana de seguridad y el tráfico matutino comenzaba a intensificarse en el cruce. Lucas acababa de cerrar su libro mayor cuando vio el primer todoterreno negro. Entró lentamente en su aparcamiento, sus cristales tintados ocultando a sus ocupantes. Luego, apareció un segundo vehículo idéntico, seguido de un tercero. En instantes, 6 todoterrenos de aspecto oficial habían formado un semicírculo alrededor de su modesto taller. Hombres con trajes oscuros emergieron, algunos conversando por auriculares. Uno se acercó a la entrada del taller, llamando con decisión a pesar del letrero claramente visible de «Abierto». ¿Lucas Herrero?, inquirió el hombre cuando Lucas abrió la puerta. Sí, respondió Lucas, una sensación de inquietud oprimiéndole el estómago. ¿Estaba esto relacionado con los impuestos? ¿Alguien había presentado una queja contra él? Tenga la amabilidad de salir, señor. Hay un individuo que desea conocerle. Con el corazón palpitante, Lucas siguió a la gente hacia la luminosidad de la mañana. Un pequeño grupo ya se había congregado en la acera. Al otro lado de la calle. El servicio de comida para llevar del McDonald's se había paralizado mientras tanto clientes como empleados observaban los acontecimientos. Un equipo de televisión estaba colocando cámaras. Una mujer con una acreditación de prensa guiaba a los ayudantes de iluminación. Llegaron vehículos adicionales, estos con insignias militares. ¿Qué está ocurriendo?, inquirió Lucas, pero su pregunta se desvaneció cuando la multitud se abrió bruscamente. Un caballero distinguido con un traje impecablemente entallado se acercó, escoltado por oficiales militares. Lucas lo reconoció al instante por los informativos y los comunicados militares, el secretario de Defensa, el líder civil de todas las Fuerzas Armadas españolas. El secretario le tendió la mano. Señor Herrero, es un privilegio conocerle. Lucas estrechó la mano extendida por reflejo, sin palabras. España necesita más ciudadanos de su calibre, continuó el secretario, su voz audible para la ahora silenciosa multitud. Individuos a los que no es necesario incitar. Individuos que simplemente actúan cuando perciben una necesidad. El secretario hizo un gesto y un ayudante se adelantó sosteniendo una pequeña caja de madera. En nombre del Ministerio de Defensa y de una nación agradecida, estoy aquí para entregarle la medalla al mérito civil, el máximo honor que podemos conferir a un civil.
Lucas contempló la medalla dentro de la caja, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Señor, no lo comprendo, logró decir. El secretario sonrió. Hace 3 meses, reparó usted un vehículo perteneciente a Ernesto Ramírez. Lo que no podía saber es que Ernesto sirvió en operaciones especiales durante más de 30 años, incluyendo misiones tan clasificadas que permanecerán secretas durante décadas. Detrás del secretario, emergió el propio Ernesto, más erguido de lo que Lucas lo había visto antes, ahora vestido con un traje con condecoraciones militares visibles en la solapa. La moneda que le di, explicó Ernesto, solo se otorga a aquellos que se han ganado el más alto respeto del personal de operaciones especiales. Se la di porque lo que hizo importa más de lo que imagina. El secretario asintió. El hermano de Ernesto sirvió con su padre en el portaaeronaves Príncipe de Asturias en 1978. Estaban juntos en la misión donde se perdió su padre. Lucas sintió que le flaqueaban las rodillas. ¿Mi padre? ¿Conoció a mi padre? Los ojos de Ernesto se suavizaron. Jaime Herrero salvó la vida de mi hermano durante esa misión. Cuando me di cuenta de quién era usted, cuando vi la foto de su padre en su taller, supe por qué estaba ayudando a los veteranos. Estaba terminando lo que su padre empezó. Pero hay más, continuó el secretario. El trabajo que ha estado haciendo, arreglando vehículos para veteranos sin cargo, les ha permitido a muchos de ellos llegar a citas médicas, entrevistas de trabajo, reuniones familiares. Ha cambiado vidas, señor Herrero. De entre los espectadores congregados, un hombre de unos 70 años se adelantó. La graduación de mi nieta, afirmó. No habría asistido sin su ayuda para reparar mi vehículo. Una mujer levantó la mano. Los tratamientos médicos de mi marido en el hospital militar. Lleva 3 años libre de cáncer. Uno tras otro, veteranos y sus familiares relataron las ocasiones en que la generosidad de Lucas había marcado la diferencia. El secretario levantó las manos para pedir silencio. Cuando Ernesto nos informó de sus acciones, realizamos una investigación. Descubrimos a más de 200 veteranos cuyas circunstancias mejoraron directamente gracias a sus esfuerzos. Esa moneda de desafío que Ernesto le entregó llegó a mi despacho, acompañada de una recomendación para esta condecoración. Lucas examinó los rostros que lo observaban, algunos vecinos que antes lo habían evitado, otros que lo habían apoyado y muchos que no reconocía en absoluto. Simplemente reparé automóviles, dijo con sencillez. Usted logró mucho más que eso, replicó el secretario. Demostró que el compromiso entre esta nación y sus defensores no es únicamente un deber gubernamental. Es una profunda obligación que todos sostenemos colectivamente. El acto prosiguió con presentaciones y discursos oficiales. El Ministerio de Defensa anunció una nueva iniciativa. Inspirada en los esfuerzos de Lucas para financiar servicios de reparación de automóviles para veteranos en todo el país. Un destacado distribuidor de repuestos de automóviles se comprometió a sufragar los costes de Lucas para las reparaciones de veteranos durante los 5 años siguientes. Ricardo Domínguez, el mecánico rival que había difundido falsas afirmaciones, se acercó vacilante cuando la reunión comenzó a dispersarse. Herrero, yo, estaba equivocado, confesó, incapaz de mirar a Lucas a los ojos. Otros vecinos que antes habían marginado a Lucas ahora se abrían paso, ansiosos por estrecharle la mano o afirmar una antigua amistad. Alguien había elaborado rápidamente un cartel que decía, Hogar de Valientes, y lo había colocado cerca de la entrada del taller de Lucas. Los periodistas se congregaron alrededor, preguntando cómo se sentía al recibir un reconocimiento de tan alto nivel. Lucas reflexionó sobre su respuesta antes de hablar. Simplemente soy un mecánico que aprieta tuercas, afirmó. El verdadero honor recae en los hombres y mujeres que sirvieron de uniforme. Mientras las cámaras destellaban y el secretario se preparaba para partir, Ernesto apartó a Lucas. Tu padre estaría orgulloso, comentó. No de la medalla ni del reconocimiento, sino porque comprendiste la lección más vital que él encarnaba. ¿Cuál es? Inquirió Lucas. Que el auténtico servicio no cesa cuando uno se quita el uniforme, respondió Ernesto. Es una dedicación de por vida. Si crees que la bondad sincera invariablemente encuentra su camino de regreso, escribe, Justicia. En el periodo posterior a la visita del secretario, la existencia de Lucas Herrero experimentó transformaciones que nunca había previsto, pero en otros aspectos, permaneció resueltamente inalterada. Importantes corporaciones automovilísticas le propusieron proyectos de concesionarios.
Productores de televisión sugirieron conceptos para programas de telerrealidad que mostraran su trabajo. Firmas de inversión recomendaron franquiciar Automóviles Veteranos Herrero a nivel nacional. Lucas rechazó todas estas ofertas con la misma discreta cortesía que siempre había demostrado. No deseo la fama, le comentó a Sara mientras estaban sentados en el porche una noche. Simplemente deseo reparar vehículos y mantener mi compromiso. El compromiso, tácito pero comprendido, era honrar la memoria de su padre mediante hechos en lugar de meras palabras. Lucas sí consintió ciertas modificaciones. Se fundó una organización sin ánimo de lucro para respaldar sus esfuerzos, permitiendo contribuciones para sufragar los costes de piezas y suministros para los automóviles de los veteranos. 2 mecánicos más se unieron a su equipo, ambos exmilitares que habían enfrentado dificultades para conseguir empleo. Lucas estableció una iniciativa de formación para impartir conocimientos automotrices a jóvenes veteranos en transición a carreras civiles. Adquirir una habilidad me rescató, explicó Lucas a su corte inicial de 5 exmilitares. Poseer algo que remendar, algo que rectificar. Proporciona estabilidad cuando todo lo demás parece precario. El taller en sí permaneció prácticamente igual. El aviso manuscrito, veterano sin cargo, fue enmarcado profesionalmente y colgado en su lugar original junto al mostrador de recepción. Lucas se negó a sustituirlo por algo más ornamentado, convencido de que su sencillez tenía mayor trascendencia que cualquier placa pulida. La vieja camioneta Ford de Ernesto Ramírez recibió un lugar permanente en un rincón del taller. Lucas la había restaurado por completo, su pintura azul desvaída ahora reluciente, una bandera española permanentemente fijada a su capó. Funcionaba tanto como pieza conmemorativa como ayuda instructiva. Cada nuevo aprendiz veterano adquiría habilidades automotrices fundamentales trabajando en diversas partes de la camioneta. Este vehículo une 2 épocas de servicio, explicaría Lucas. Sirve como recordatorio de que todos somos componentes de algo más grande que nuestros shows individuales. En el Ejido, la opinión pública había experimentado una transformación significativa. Individuos que antes habían ridiculizado los actos benéficos de Lucas ahora indicaban con orgullo su taller a los forasteros. Los responsables de vandalizar su escaparate presentaron anónimamente una disculpa por escrito junto con una contribución a la fundación. Un miércoles por la tarde. Un joven infante de marina, recién regresado de un despliegue en el extranjero, estaba sentado en la sala de espera de Lucas, observándolo trabajar. El joven había permanecido en silencio durante todo el cambio de aceite, pero cuando Lucas se limpió las manos y le entregó las llaves, finalmente habló. El día que perdí toda convicción, dijo en voz baja, fue el día en que mi camioneta se averió. Carecía de fondos para las reparaciones. No podía asistir a mis sesiones de terapia. No podía visitar a mi hijo. Levantó la vista hacia Lucas. Entonces alguien me informó sobre este establecimiento. Usted no solo reparó mi camioneta, señor. Remendó algo dentro de mí. Me recordó que todavía existen individuos encomiables. Lucas asintió, comprendiendo el significado de esas palabras más profundamente de lo que el joven infante de marina podía entender. A medida que aumentaba la reputación del taller, los periodistas a veces preguntaban a Lucas sobre sus principios rectores. ¿Por qué persistía en operar el mismo modesto taller cuando fácilmente podría ampliarlo? ¿Por qué se aferraba a su participación directa cuando podía pasar sin esfuerzo a un papel directivo? La bondad no necesita público, respondía Lucas. Simplemente necesita una mano amiga extendida en el momento oportuno. En el aniversario de la visita del secretario, el periódico local publicó un artículo detallando la influencia de Automóviles Herrero en la comunidad. El párrafo final incluía una cita de un veterano cuyo vehículo Lucas había reparado años antes de que se produjera ningún reconocimiento público. A veces, un acto que pasa desapercibido puede salvar la fe de toda una generación. Herrero no reparó mi coche para obtener reconocimiento. Lo hizo porque ese es su carácter, el tipo de español que nos recuerda quiénes debemos ser. Mientras he documentado la narrativa de Lucas Herrero durante estos últimos días, me pregunto continuamente, ¿qué pasaría si hubiera optado por el silencio? ¿Qué pasaría si hubiera elegido el camino más seguro, rechazado a aquel primer veterano, mantenido un perfil bajo y simplemente gestionado su empresa como todos esperaban? Habríamos perdido una historia que necesita urgentemente ser contada. En un mundo que parece cada vez más polarizado,
Lucas nos recordó que ciertas conexiones trascienden las afiliaciones políticas, trascienden los puntos de vista diferentes, trascienden el clamor de los desacuerdos cotidianos. La conexión entre los civiles y quienes sirven. No se trata de estar de acuerdo con cada operación militar o elección política. Se trata de reconocer al individuo que estuvo preparado cuando se le convocó. Lucas Herrero nunca participó en combate, nunca descargó un arma en defensa de su país, pero comprendió algo profundo sobre el servicio, que se manifiesta de numerosas maneras, que todos poseemos algo que ofrecer a este compromiso compartido como españoles. Lo que más me impresiona del relato de Lucas no es el instante de reconocimiento cuando aparecieron las cámaras y los funcionarios pronunciaron discursos. Son los 3 años anteriores a ese momento, las tranquilas tardes de martes en las que se quedaba hasta tarde, revisando una transmisión para alguien incapaz de pagar. Los sábados que renunció a asistir a los partidos de béisbol de su hijo para completar una reparación para un veterano que necesitaba llegar a una cita médica. Las noches que revisaba facturas en la mesa de su cocina, reflexionando sobre cómo cubriría la nómina ese mes. Contemplo cuántos individuos como Lucas Herrero existen actualmente en nuestras comunidades, personas cuyos silenciosos actos de decencia pasan desapercibidos y sin reconocimiento. El educador jubilado que da clases particulares a alumnos con dificultades sin cargo. La enfermera que permanece con pacientes terminales cuando sus familiares no pueden estar allí. El agricultor que dona anónimamente productos al banco de alimentos. Las innumerables manos que ofrecen ayuda cuando no hay cámaras presentes. ¿Alguna vez una persona en tu vida te ha ayudado sin esperar nada a cambio? Alguien que apareció en el momento oportuno preciso, proporcionando exactamente lo que necesitabas, ya fuera ayuda tangible, consuelo emocional o simplemente el solaz de su presencia. Reflexiona sobre ellos hoy. Recuerda su semblante, su voz, sus acciones. El mundo está repleto de noticias sobre las deficiencias de la humanidad, pero estos héroes modestos componen una narrativa distinta con sus existencias, una narrativa de nuestro potencial en su máxima expresión. Hay individuos cuyos nombres nunca se registrarán en los textos de historia. Hay actos de bondad que nunca se volverán populares en las redes sociales ni obtendrán reconocimiento oficial. Sin embargo, gracias a estos individuos y sus acciones, nuestro mundo continúa siendo un lugar de optimismo en lugar de desolación. La próxima ocasión que observes a alguien enfrentando dificultades, recuerda a Lucas Herrero. Recuerda que a veces, la contribución más significativa que podemos ofrecer no es grandiosa ni teatral. Es simplemente estar presente, utilizando cualquier habilidad que poseamos y transmitiendo sin palabras. No estás solo en esto.